Buenos días compañeros, mi nombre es Fiorella Sofía Sánchez Anillo y el día de hoy voy a hablar acerca de un documental muy interesante llamado El silencio de los fusiles. Antes que hablar sobre este, voy a decir una pequeña introducción. De acuerdo a la historia, muchos han sido los países con situaciones similares a las de Colombia. Entran por un proceso de paz, luego en un postconflicto y terminan con consecuencias sean buenas o malas. Lo pudieron identificar casos como Guatemala, El Salvador, que a pesar que hicieron un proceso de paz, siguieron con altas tasas de violencia. Caso contrario al de Mozambique, porque Nepal dejó 13.000 muertos y 50.000 desplazados. Son cifras muy pequeñas para lo que antes tenían. Pero hoy Nepal es otro país, con un acuerdo de paz realista elevando a los maoístas a la transformación. Después de esta introducción, ahora sí vamos a hablar del documental El silencio de los fusiles. Bueno, es muy interesante porque te hace un seguimiento de todo lo establecido durante el gobierno de Juan Manuel Santos, que son las negociaciones por el proceso de paz. Además, me gustó mucho porque es un documental frentero y que te dice las cosas de manera prudente y además te deja una moraleja y una conciencia. Sí, hay dos bandos, eso yo creo que es lo principal. Hay dos bandos, la guerrilla y el gobierno. Pero estas dos necesitan trabajar juntas para poder establecer estos acuerdos de paz tan anhelados por el pueblo de cada uno de ellos. Después de una parte que se firman los acuerdos, que se hace todo lo establecido por los tratados, por las promesas y todo eso, viene una parte que se llama el posconflicto, que para mí es la más complicada, la que los guerrilleros entregan las armas y empiezan a hacer esta paz tan soñada por todos nosotros. Pero bien como decía Jacobo Arenas, que era un comandante de la FARC, decía que el problema realmente se plantea en si hay hambre o no en Colombia, en si hay tierras para trabajar o no, o en si todavía está el monopolio latifundista en Colombia. Como bien sabemos, después de nuestra independencia, pensamos todos, hasta yo pensé que iba a ser una Colombia libre, pero realmente no. Realmente esto funcionó para establecer bandos. En este caso estamos hablando de la guerrilla y del gobierno, como lo mencioné anteriormente. Y sí, este monopolio latifundista siempre ha existido desde nuestra independencia. Y así es que en sí el problema no es el latifundio, el problema es el acceso que quieren tener ellos y el acceso de pronto que le quieren dar las personas en manos equivocadas. Como bien sabemos, las guerrillas siempre están establecidas por un negocio. Ese negocio se llama el narcotráfico. De ahí es donde trabajan y, como dicen algunos, es lo único que hacen para poder darle a sus hijos que comer. Pero realmente hay muchas cosas mejores que el narcotráfico. Como sabemos, el narcotráfico es un negocio de la exportación de las drogas y también el consumo y la siembra de estas. Pueden ser drogas como la cocaína, la marihuana, que son como las más originales y las que más ellos siembran. Realmente en el gobierno de Santos creo que no está en mi posición decir si estuvo bien o estuvo mal, pero sí me puedo dar cuenta de algunas cosas como futura ciudadana, que hubo avances, ventajas y desventajas. Una ventaja es que supuestamente le iban a dar el título de la propiedad de su territorio a una persona para que sea más fácil el acceso a los latifundios. Pero pongámonos a pensar un momento, si esto hubiera funcionado, se hubiera reducido un poco la violencia y se hubiera reducido un poco las guerrillas, porque al fin y al cabo las guerrillas y ellos pelean es por el latifundio. Literalmente todo se reduce a esa palabra. Pero estoy totalmente de acuerdo con una expresión lanzada por nuestro expresidente Álvaro Uribe en la que dice, ¿cómo vamos a negociar con la FARC, con unas guerrillas? ¿Cómo vamos a negociar con personas que nos han maltratado durante muchos años? ¿Cómo vamos a negociar con fuentes creadoras de la violencia? ¿Cómo vamos a negociar con fuentes de afectación en nuestra seguridad alimentaria? Y además que han reemplazado la agricultura con la cocaína. Eso de verdad es algo para pensar demasiado, porque es que no solamente es entregar las armas, no solamente es decir, sí, tome mi arma, la entrego y ya estoy haciendo paz. También se trata de que hay una paz en nuestra sociedad, de que los colombianos también estén de acuerdo con eso que están haciendo. No se trata solamente de entregar las armas, ni de firmar tratados ni promesas. Se trata más bien de hacer una paz a imagen y semejanza de nuestro país. Uno
Algunos guerrilleros, como las FARC, no pueden sobrevivir solamente desplazando personas, matando personas. Ay, porque mato a una persona voy a tener esta cantidad de dinero. No, ellos necesitaban un trabajo, ellos necesitaban una cosa, por así decirlo, como ellos lo mencionan, para alimentar a sus hijos y ellos mismos. Y por esto se creó el narcotráfico. El narcotráfico, que es un negocio ilícito en el cual exportan la droga, la siembran y la producen. Creo que es un negocio que está afectando hoy, actualmente, y durante muchos años ha afectado a la economía y ha afectado a nuestro país. Por esta razón fue que Juan Manuel Santos quería hacer un plan porque voy a erradicar, de un día para otro, voy a erradicar el narcotráfico. El narcotráfico que tuvo más o menos su nacimiento en los años 70 más o menos, en el que un día pensé y lo voy a erradicar con un plan que se llama Colombia. Plan Colombia. El Plan Colombia claramente fue un fracaso, como lo dice Timochenko, que se nos burló en la cara, por así decirlo. No pudieron contra nosotros, lo siento, ese plan no sirvió para nada. Sí, es cierto, no sirvió para nada. Es que teniendo en cuenta de que el narcotráfico fue un proceso, fue un negocio, fue algo que se creó durante muchos años, un día yo no puedo venir y decir, no, lo quiero erradicar porque está afectando a nuestro país. Está beneficiando a unos, pero a nosotros nos está afectando y necesitamos quitarlo. No, yo creo que un negocio así ya creo que no se puede erradicar. Ya tiene muchas bases, como que es un árbol y solamente cortaron el tallo, no cortaron las raíces. Por esta razón es que yo creo que ese plan no funcionó para nada, solamente fue como una burla. Para concluir, lo vuelvo y lo repito, es un documental muy interesante en el que aprendes muchas cosas, en el que aprendes muchas posiciones y en el que aprendes como las opiniones de lado y lado, en el que te ayuda a conocer y a estar más informado de una manera simple lo que pasó durante esos años. Pero lo vuelvo y lo repito, ese tratado, esa paz y todo eso, no se puede soñar con una paz utópica. Debe ser una paz a imagen y semejanza de la compleja realidad de nuestro país. Muchas gracias. Cuando pienso en mi opinión sobre el acuerdo de paz, se me vienen a la cabeza dos historias diferentes. Está la historia contada por las víctimas, que de ninguna manera se les dará una justa recompensa porque no la hay. Y otra donde están las personas que iniciaron y provocaron esta guerra, que intentan reparar su daño pero simplemente no es suficiente. Al yo ver la guerra nunca lo haré tal vez de la forma correcta, porque yo no fui víctima directa de esto, pero como futuro ciudadano sé lo que está bien y está mal. Sé que está bien buscar la paz y sé que está bien perdonar, porque el sentimiento de odio y de venganza lo único que hará es matarnos, pero la huida del dolor nunca saldrá de los corazones de todas esas personas que han sido y que son afectadas por el conflicto armado. Valoro la iniciativa de nuestro presidente y considero que fue una decisión valiente, porque es de valiente sentarse en una mesa junto a personas que atentan contra todo lo que tú representas. Pero tal vez las decisiones tomadas no fueron correctas, porque aún siguen existiendo las disidencias de la FARC cuando se suponía que dejarían las armas. De alguna forma siento que las personas afectadas por el conflicto se sienten un poco defraudados, porque lo que se prometió no se cumplió por completo. Pero el problema fue que nadie nos prometió que sería por completo, y tampoco había forma que alguien nos dijera que funcionaría. Pero la esperanza fue lo que nos llevó a donde estamos. La esperanza de dejar de sufrir fue lo que nos liberó de una gran parte del causante de nuestros sufrimientos. Y yo sé que esas personas que cometieron tantas atrocidades cargarán todos los días de sus vidas con el remordimiento de todas las atrocidades que cometieron, y que en ellos existe el deseo de ser perdonados, pero para perdonar a una persona que cometió tantos actos contra la humanidad hay que ser valiente. Yo me quedo con la frase que dijo Pedro Catatumbo, donde él dice: la llave de la paz no la tiene el presidente, la llave de la paz la tiene el pueblo. Y la tomo porque es una verdad. La llave de la paz la tenemos nosotros, de nosotros depende el aceptar lo que sucedió, perdonar y aprender de este. De nosotros depende no repetir la historia, pero nadie nos dijo que sería fácil y claramente no lo va a hacer. El hecho de vivir en un país como Colombia, donde la indiferencia y la injusticia son pan de cada día, es desmotivante y cansador. Pero el valor que conlleva superarlo y aprender de este es más poderoso. Y duele saber que un país como Colombia tenga que pasar por todo lo que ha pasado y por todo lo que va a pasar, porque la guerra no acabó ahí. La guerra continuará hasta el día que el pueblo tome la iniciativa y deje de ser tan egoísta e individualista. Ese día dejaremos de sufrir los estragos de nuestros propios errores. Pero mientras los que conocemos la historia debemos intentar no repetirla, y que la juventud de este país se apropie del sentimiento de superación y haga de Colombia un país mejor, con oportunidades, más equidad y más respeto por los demás y por nosotros mismos.
Espero que en un futuro las guerrillas y los paramilitares sean historia y hagan parte de la historia de superación de un país con potencial. Para mí, el proceso de paz fue algo que marcó un antes y un después. El proceso de paz tal vez no fue suficiente y nunca repondrá los daños ocasionados, pero fue un paso más cerca de la paz que en estos momentos tal vez sea muy débil, pero nadie puede asegurar que en unos años no sea de esta manera. Pero el proceso de paz no fue totalmente exitoso, siento que faltó más firmeza de nuestra parte, tal vez faltó la mano dura de Álvaro Uribe, y entiendo el por qué parte del pueblo lo vio como una forma de arrodillarnos frente a las FARC, pero si personas que sufrieron los estragos de esta guerra tuvieran el valor de enfrentarse y de alguna manera perdonar a esas personas que cometieron tantos errores, ¿por qué los demás no nos quedaríamos con el odio? Cuando empecé a ver el documental, lo único que pensaba era que todas esas personas que cometieron esas atrocidades merecían ser castigadas por la ley, pero no me di cuenta de que ya son castigadas por algo más poderoso, su conciencia, porque el remordimiento que deben sentir después de cometer tantos horrores siempre estará presente hasta el último día de sus vidas, y la verdad de sus actos siempre pesará más que cualquier otra condena. Gracias. Bueno, voy a dar mi opinión acerca del documental La Guerra de los Fusiles y acerca del proceso de paz en Colombia. Para mí el proceso de paz en Colombia fue un proceso de paz el cual hoy en día no se está cumpliendo. ¿Por qué digo que no se está cumpliendo? Porque hoy en día están todavía las disidencias de las FARC y hay muchísimos más movimientos. En cuanto a las guerrillas siguen tomando más y más territorios, haciendo más y más víctimas. Y estas víctimas ya deberían estar cansadas de tener que vivir lo mismo. ¿Por qué? Porque al tener que vivirlo están repitiendo una y otra vez un ciclo que no se termina. Un ciclo en el que no han tenido la justicia suficiente para poder respetarles los derechos. ¿A qué hago referencia yo? En el documental podemos ver 3 versiones acerca de este proceso de paz. La versión de las víctimas, la versión de los victimarios y la versión de los políticos que intentaron solucionarlo. Pero ¿cuáles son las versiones que más importan? La de las víctimas. ¿Por qué? Porque estas víctimas han estado años y años y años tratando de encontrar justicia ante sus seres queridos, ante las veces que fueron desplazadas injustamente, los hijos que perdieron en esta guerra injusta. Porque sí, esto es una guerra entre el gobierno de Colombia y entre las guerrillas, lo cual a mí no me parece que debería estar existiendo hoy en día. ¿Por qué? No veo la necesidad por la que existan estas guerrillas. No veo la necesidad por la que ellos tengan que hacer esto. Si bien Colombia tiene ¿cómo decirlo? Si bien Colombia hay una tasa de corrupción, que eso nadie lo puede negar, al mismo tiempo nadie puede afirmar nada. ¿Por qué? Porque no se encuentran pruebas suficientes. Pero respectando a lo que vi en ese documental, pude ver una esperanza. Y esa esperanza fue la esperanza que tuvo el presidente por intentar hacer un acuerdo entre las personas que causaron tanto daño y entre los que intentaban arreglarlo. ¿Para qué? Para generar una paz que pudiera ser duradera para las víctimas. Pero obviamente, nunca vamos a saber si esta paz de verdad funcionó o no. Porque si bien nosotros podemos juzgar el proceso de paz, cómo se manejó, cuáles fueron sus resoluciones, si bien nosotros podemos juzgarlo, las únicas personas que saben si de verdad fue efectivo o no son las víctimas. ¿Por qué? Porque estas víctimas son las que merecen la justicia. Porque el pueblo necesita la paz, el pueblo necesita ser escuchado para poder mantener una paz en nuestro país. Si bien Colombia es un país que tiene muchísimas guerrillas y muchísimos problemas, yo quisiera que en el futuro nosotros fuéramos un país que, somos un país guerrero, eso sí nadie lo puede negar, pero también quisiera saber cómo en unos años podemos nosotros ser un país que se dio vuelta, vio el pasado y vio que ese pasado lo podía ayudar a llegar a un futuro exitoso como país. Entonces, ¿qué es lo que yo quisiera? Que respecto a los políticos, respecto a los gobiernos, a los senadores, al presidente, que miren la forma de poder firmar otra vez ese acuerdo, que miren la forma de que todo se cumpla. ¿Por qué? Porque siempre hay una víctima, aunque la gente no lo vea, aunque la gente piense que ya todo está firmado, cuando en realidad no. ¿Para qué? Para generar una paz que pudiera ser duradera para las víctimas. Pero obviamente, nunca vamos a saber si esta paz de verdad funcionó o no. Porque si bien nosotros podemos juzgar el proceso de paz, cómo se manejó, cuáles fueron sus resoluciones, si bien nosotros podemos juzgarlo, las únicas personas que saben si de verdad fue efectivo o no son las víctimas. ¿Por qué? Porque estas víctimas son las que merecen la justicia. Porque el pueblo necesita la paz, el pueblo necesita ser escuchado para poder mantener una paz en nuestro país. Si bien Colombia es un país que tiene muchísimas guerrillas y muchísimos problemas,
Yo quisiera que en el futuro nosotros fuéramos un país que, bueno, somos un país guerrero, eso sí nadie lo puede negar, pero también quisiera saber cómo en unos años podemos nosotros ser un país que se dio vuelta, vio el pasado y vio que ese pasado lo podía ayudar a llegar a un futuro exitoso como país. Entonces, ¿qué es lo que yo quisiera? Que respecto a los políticos, respecto a los gobiernos, a los senadores, al presidente, que miren la forma de poder firmar otra vez ese acuerdo, que miren la forma de que todo se cumpla. ¿Por qué? Porque siempre hay una víctima, aunque la gente no lo vea, aunque la gente piense que ya todo está firmado, cuando en realidad no. Todo lo que se tiene que buscar es más a fondo y saber cómo escuchar a las personas, porque eso para mí es lo que faltó, escuchar más versiones, escuchar más formas de una solución, porque por no encontrar una solución más ética fue que se volvió a comenzar el problema.